Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Distinguidos científicos como Darwin, Wallace y Bates estudiaron la mímica en la naturaleza durante más de un siglo. ¿Alguna vez has mirado el tronco de un árbol y te has sorprendido al ver emerger una mariposa, aparentemente de la nada? Si es así, ha experimentado la maravilla de la mímica, un fenómeno que ha cautivado tanto a laicos como a investigadores. Retrocedamos en la historia para ver cómo se originó el estudio de la mímica. En el siglo XIX, el naturalista inglés Henry Walter Bates y su amigo Alfred R. Wallace se propusieron investigar las mariposas en la selva amazónica. Quedaron encantados con la increíble variedad de especies diferentes que encontraron. Lo que entusiasmó aún más su imaginación científica fueron los fascinantes y misteriosos comportamientos de estas numerosas especies. Por ejemplo, estos pioneros descubrieron que el género benigno de mariposas leptalis imitaba el aspecto de las mariposas venenosas. De hecho, las mariposas leptalis lo hacían con tanta eficacia que compartían casi el mismo patrón de alas con las mariposas venenosas. Solo cuando Bates capturó, diseccionó y comparó los dos tipos de mariposas pudo reconocerlas como dos especies distintas. Este comportamiento, en el que criaturas inofensivas imitan a las venenosas o dañinas, ahora se denomina acertadamente mímica batesiana. Este hallazgo, entre otros, marcó algunos de los primeros pasos del estudio del mimetismo. Si los nombres de estos científicos no te suenan bien, te interesará saber que Charles Darwin también fue un colaborador frecuente de Wallace. De hecho, Darwin inicialmente se sintió amenazado porque las teorías de Wallace sobre la selección natural eran similares a las suyas y, por lo tanto, creaban un potencial de competencia. Afortunadamente, los dos científicos decidieron canalizar sus energías competitivas hacia la colaboración. Darwin estaba particularmente interesado en cómo la mímica podía influir en sus teorías de la evolución y la supervivencia del más apto. Juntos, Wallace y Darwin exploraron la intersección entre el mimetismo y el apareamiento, con preguntas como si las posibles parejas sexuales se sentirían más atraídas por los imitadores coloridos. Aunque la mayoría de sus teorías no se mantuvieron, sus estudios sobre el mimetismo tuvieron una gran influencia en sus investigaciones y publicaciones sobre la teoría de la evolución y sobre la ciencia en general. El mimetismo en la naturaleza se utiliza tanto para el comportamiento protector como para el depredador. Así que sabemos que los animales usan la mímica de maneras encantadoras, pero, ¿qué los motiva a imitar en primer lugar? Una razón clave por la que los animales se esconden en la naturaleza o recrean el aspecto de especies más peligrosas es para protegerse de los depredadores. Muchos insectos, por ejemplo, son presa fácil de animales como las aves. Para evadir a los animales más grandes, algunas mariposas y polillas han adoptado el enfoque de imitación, mezclándose con las hojas, piedras o minerales circundantes. Encima de un montón de hojas muertas, por ejemplo, puedes encontrar una mariposa cayima, que se ve exactamente como una hoja podrida cuando está quieta. Otros animales eligen destacarse en lugar de disolverse en su entorno. Algunos insectos han evolucionado para presumir de tener una variedad de antenas esponjosas o alas de colores brillantes con manchas verdes, azules, amarillas o rojas que parecen venenosos. Los insectos imitadores muestran colores y formas brillantes y llamativos para indicar a los posibles depredadores que son venenosos y que pueden causar enfermedades. Esto mantiene a los cazadores a salvo, aunque en realidad los imitadores son completamente inocuos. Sin embargo, no solo los animales débiles usan el mimetismo, sino que los depredadores también usan el camuflaje para ayudarlos a cazar. Tomemos como ejemplo la especie de araña Celaenia excavata. Estas arañas se envuelven y se esconden en una telaraña sedosa para crear la ilusión de un montículo de excrementos de pájaros. ¿Por qué? Debido a que las moscas diminutas y otros insectos se sienten atraídos por las heces de los animales, quedan atrapados en la red adhesiva y se convierten en un delicioso refrigerio para la araña que se esconde. La forma y el color de las mantis religiosas también ayudan a estos insectos a mezclarse con su entorno. Como a menudo se las confunde con flores, las mantis religiosas pueden simplemente esperar a que una abeja venga zumbando en busca de polen, y luego atacarla y devorarla.
Todavía tenemos mucho que aprender sobre el desarrollo biológico de la mímica y el camuflaje. Los principios básicos de la selección natural en la ciencia moderna están bien establecidos en la actualidad. Pero en la época de Charles Darwin, muchos biólogos todavía se esforzaban por entender cómo los cambios en una especie estaban relacionados con la evolución y la supervivencia. En Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII, por ejemplo, el auge de las fábricas provocó que los bosques alrededor de las ciudades industrializadas se contaminaran gravemente con polvo de carbón. Como resultado, los árboles de color marrón claro comenzaron a ponerse negros y, a su vez, también lo hicieron las polillas que vivían en los bosques. A principios del siglo XIX, apareció una variedad de polillas de alas negras, superando en número a las que tenían alas de color claro. Los biólogos tenían algunas teorías sobre por qué sucedía esto. ¿Podrían las polillas oscurecer de alguna manera el color de sus alas? ¿O se debía a que los depredadores cazaban más fácilmente a las polillas de color claro y, en consecuencia, su número había disminuido? Solo después de la muerte de Darwin se comprobó que la causa era que las polillas de color claro se habían convertido en presas fáciles. Por lo tanto, se apoyaron las teorías darwinianas de la selección natural. La llegada de campos como la genética y la epigenética ha supuesto un mayor progreso en la investigación del mimetismo. La epigenética es el estudio de los cambios en los organismos causados no por alteraciones reales en el código genético, sino más bien por modificaciones de la expresión génica. Por ejemplo, estudios recientes han descubierto que una especie de ratón tiene un pelaje que cambia de color cuando se activa un gen en particular. Cuando estos ratones viven en una zona boscosa, el gen que cambia de color se activa, lo que significa que los ratones tienen pelaje marrón. Sin embargo, la misma especie de ratón que vive en áreas rocosas o volcánicas tiene pelaje negro. Tanto el ratón del bosque como el ratón del volcán comparten el mismo código genético. Sin embargo, los biólogos siguen desconcertados por la capacidad de camuflaje de muchas otras especies animales. Sigue siendo un misterio cómo ciertos pulpos pueden cambiar su piel de lisa y plana, cuando se mueven sobre partes lisas y arenosas del fondo del océano, a áspera y llena de baches cuando se mueven sobre un terreno rocoso. Aunque todavía queda mucho por aprender, los humanos siguen fascinados por la mímica. De hecho, nuestra cultura sería muy diferente si nunca hubiéramos descubierto el talento de la naturaleza para camuflarse. Exploraremos esta idea a continuación. La mímica y el camuflaje han tenido una gran influencia en el arte y los artistas. Del mismo modo que los científicos se han dejado cautivar por el talento mímico de los animales, muchos artistas también se han inspirado en el mundo natural. Algunos han ido aún más lejos, y han estudiado estos fenómenos de manera científica. El artista estadounidense Abbott Anderson Thayer comenzó a estudiar el camuflaje con el objetivo de emplear técnicas similares en el lienzo. Le intrigó ver cómo el pelaje de muchos animales tiene dos tonos, oscuro en la parte superior y más claro en la parte inferior. Su investigación lo llevó a descubrir que este patrón permite que el pelaje de un animal refleje la luz de tal manera que se hace menos visible a la luz del sol. La luz brillante suele hacer que las presas sean más visibles para los depredadores, pero este efecto de dos tonos, llamado contrasombra, permite que el animal se camufle de manera más eficaz. Thayer dedicaría sus últimos años a dar otro uso a sus hallazgos, ayudando a los militares a camuflar los esfuerzos de camuflaje mediante la aplicación de técnicas de contrasolado en los cascos de los barcos. Las principales innovaciones en el mundo del arte también han sido catalizadas por una fascinación creativa por los fenómenos naturales. Pintores como André Mare empezaron a explorar diferentes formas de representar un objeto tomando su aspecto natural y fragmentando su forma en formas geométricas básicas. Un rostro renderizado en este estilo seguiría siendo reconocible como un rostro, pero estaría representado en el lienzo mediante triángulos, cubos y líneas en colores poco naturales. En otro de los cuadros de Mare, apenas se puede detectar una pistola, ya que ha sido camuflada por expertos dentro de la propia pintura. Esta ruptura de la visión normal y la visión a través del camuflaje artístico fue el comienzo de un estilo de pintura muy influyente llamado cubismo.
Muchas técnicas cubistas se inspiran en el camuflaje de los animales, como los gatos con diferentes patrones en el pelaje, que ayudan a distorsionar el contorno de su cuerpo. Estos patrones permiten que los animales se mezclen mejor con un fondo, ya sea bosque o sabana seca. El pelaje de un leopardo es un gran ejemplo de este fenómeno. Su paleta de colores arenosos, combinada con manchas que van del negro al marrón oscuro, permite que el leopardo se esconda a plena vista mientras se agacha y espera a su presa, y luego saltar. Los primeros intentos de usar camuflaje militar en la Primera Guerra Mundial se inspiraron en el mundo natural. Los tiempos de guerra inspiran a las personas a encontrar innovaciones recurriendo a diversas fuentes. Durante la Primera Guerra Mundial, los expertos militares solicitaron la ayuda de zoólogos y artistas. ¿Cuál fue exactamente el razonamiento detrás de traer a una mezcla tan ecléctica de personas? Las naciones involucradas en la guerra, como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, querían optimizar sus posibilidades de victoria en el campo de batalla. Para ello, estos países decidieron invertir en tecnologías e innovaciones científicas para proteger aviones y barcos mediante el camuflaje. Los barcos mercantes eran objetivos clave para los submarinos alemanes, por lo que era una de las principales preocupaciones ocultarlos de manera más eficaz. Algunos de los primeros intentos de hacer que estos barcos fueran menos detectables consistieron en utilizar esquemas de color distorsionados de blanco sobre azul y negro. Sin embargo, estas tácticas no tuvieron éxito. Los militares decidieron entonces aplicar una nueva táctica: deslumbrar el barco. Dazzling consistía en pintar los barcos en blanco y negro, con patrones en zigzag. Este patrón hizo que los barcos enemigos parecieran que el barco se dirigía en una dirección completamente diferente a la de su rumbo real. Esta estrategia funcionó de manera similar a cómo una ilusión óptica bidimensional distorsiona nuestro sentido del espacio y la realidad, es decir, manipulando la percepción del espectador de la luz, la sombra y el movimiento. La técnica fue tan eficaz que engañó incluso a los generales de la Marina altamente entrenados, y probablemente ayudó a reducir la pérdida de barcos. A continuación, los oficiales militares trataron de aplicar técnicas de camuflaje a las tropas terrestres, las armas y la maquinaria. Los militares vistieron a los francotiradores con colores de barro, y los cubrieron con redes y plantas, para que se integraran mejor en su entorno. Los militares incluso usaron camuflaje para esconder conjuntos enteros de armamento, colocándolos debajo de redes de colores tierra para que los aviones que sobrevolaban sus cabezas no pudieran detectarlos. La Segunda Guerra Mundial hizo comprender que para el camuflaje, la textura es más importante que el color. Si estuvieras paseando por Londres a principios de la década de 1940, habrías visto los autobuses públicos rojos de la ciudad parcialmente pintados con colores camuflados de caqui, marrón y verde. Por supuesto, ese color no tenía sentido para mezclarse con una ciudad metropolitana, donde los colores de los alrededores son más a menudo grises, blancos y negros, no los colores naturales de un bosque. Pero en cualquier caso, un autobús enorme no podía esconderse de forma eficaz solo con el camuflaje. Se necesitaba algo más, pero, ¿qué exactamente? El zoólogo británico Hugh Cott sugirió que los militares abandonaran sus inútiles esfuerzos de pintar objetos grandes y, en cambio, utilizaran la textura para ayudar a que estos objetos se ocultaran a plena vista. Una comprensión más profunda de las misiones aéreas de combate y reconocimiento mostró que, cuando los aviones vuelan a grandes altitudes, incluso los objetos pintados de camuflaje eran detectables, ya que las superficies pintadas seguían reflejando la luz. Trabajando con los militares, Cott intentó cambiar sus esfuerzos de camuflaje, pasando de enfatizar el color a usar la textura. Convenció a los militares de utilizar tácticas de camuflaje, como lanzar redes cubiertas de hojas sobre camiones, armas e instalaciones de misiles en un bosque. Aunque los militares inicialmente se resistieron a las sugerencias de Cott, sus ideas resultaron eficaces. Cuando los expertos militares compararon fotos de armas camufladas en color y otras con camuflaje de textura, los resultados fueron increíbles. Si bien las pistolas pintadas destacaban, las texturizadas eran casi invisibles. ¿Puedes adivinar de dónde sacó Cott su inspiración? De la naturaleza, por supuesto. Además de los principios del contrasoleado,
aprendió mucho sobre la importancia de la textura gracias a los animales que emplean tácticas similares para sobrevivir en la naturaleza. Algunas especies de cangrejos, por ejemplo, se cubren con algas y hojas para que parezcan residuos vegetales en el fondo del océano, para esconderse de los depredadores hambrientos. La ciencia del camuflaje militar es más popular que nunca. El enfoque militar de prueba y error dio lugar a una variedad de métodos de camuflaje, algunos más exitosos que otros. Sin embargo, durante un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, el interés por el camuflaje disminuyó. La derrota de la Alemania nazi marcó un período de curación de los traumas y las heridas sufridas durante la prolongada guerra. Sabiendo que la investigación sobre el camuflaje en sí misma era una mezcla, los militares estadounidenses y británicos dejaron gran parte de su investigación sobre el camuflaje militar en un segundo plano. Sin embargo, en 1967, la guerra de Vietnam provocó que los Estados Unidos volvieran al juego del camuflaje. Era necesario un camuflaje eficaz, ya que las tropas estadounidenses luchaban en selvas y bosques contra grupos de milicias locales mucho más familiarizados con el territorio. En esa época, el ejército estadounidense desarrolló el llamado patrón de rayas de tigre, que reunía franjas estrechas de color verde, marrón y negro que imitaban el pelaje de un tigre en tonos boscosos. En los años transcurridos desde entonces, la investigación y el desarrollo del camuflaje se han ampliado. Hoy en día, hay instalaciones enteras y departamentos universitarios dedicados a encontrar formas innovadoras de camuflar personas u objetos. Curiosamente, el auge de la tecnología ha creado una necesidad cada vez mayor de camuflaje digital. Esto significa disfrazar la información y los dispositivos importantes como algo diferente, como radares, monitores de calor u otras aplicaciones tecnológicas. La vertiginosa naturaleza de la tecnología significa que los conceptos que alguna vez fueron vanguardistas de uniformes de camuflaje o barcos deslumbrantes son anticuados en el mejor de los casos. Estas técnicas solo son marginalmente útiles en el mundo actual de gafas o escáneres de visión nocturna que pueden ver el calor corporal de un soldado camuflado. El camuflaje seguirá desempeñando un papel importante en la investigación militar y científica, pero debe evolucionar rápidamente para adaptarse a los cambios del entorno.